Bendito sea Jesús. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Quisiera antes de comenzar hacer una invitación a todo aquel que nos pueda estar escuchando a través de las redes, que aquí estamos estudiando la palabra los jueves de 7:30 en adelante. Todos los jueves tenemos un estudio bien dinámico, nos estamos gozando en la palabra y la verdad que hemos sido edificados de gran manera. Si se comunica con nosotros, ya le podemos dar la dirección y podemos citarnos en este lugar. Si usted es una persona que tiene hambre de la palabra, que lo que desea es compartir palabra, que la enseñanza está pendiente a eso. Hay personas que hoy día lo que necesitan o están buscando es estudio de la palabra. Pues mire, los jueves le queremos invitar. En esta hermosa mañana todavía vamos a estar tratando sobre el tema el reino de Dios. El reino de Dios, aleluya. Se encuentra en Juan 18:36. 18:36, aleluya. En Juan 18:36. Vamos a estar leyendo la palabra. Ya hemos orado, hemos presentado el culto, la palabra, enviado a los niños a su salón. Y vamos ahora a entrar en esta materia. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El Señor siempre fue bien específico al dejar entender que su reino no pertenecía a este mundo. En Mateo capítulo 2, versículo 1, voy a estar leyendo este versículo, comienzo de ese libro prácticamente, donde dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Mira, hermano, yo traigo este mensaje y querido traer este mensaje porque todos estamos siendo testigos de cómo el mundo cristiano, sea de cualquier denominación, se ha ido olvidando del reino de Dios. Se ha ido olvidando de lo que es sí el reino de Dios. Y la palabra registra que esto del reino de Dios siempre ha traído conflicto al enemigo de nuestras almas, a todo el que es enemigo de la palabra. Hoy día y no está mal porque todos lo hacemos porque es parte de la palabra y la corrección, pero se da mucho énfasis en situaciones y mucha problemática, cuando pronto voy a estar trayendo un mensaje que tiene que ver mucho con eso, con cómo podemos evitar tantos problemas en nuestra vida, sea problema de cualquier índole. ¿Y por qué el mundo cristiano está teniendo tantos problemas hoy día? Y la palabra va a registrar y va a mostrar el por qué, va a decirnos el por qué. Pero regresando a este punto, hermano, la palabra registra que el hecho de que Herodes escuchara dónde está el rey de los judíos que ha nacido, desató una ira en este rey que mandó a matar todos los niños de 2 años, de menos de 2 años. El mero hecho de que se le preguntara que dónde estaba el rey de los judíos, dice que el hombre se turbó y toda Jerusalén con él. Ese hombre se molestó tanto, hermano, que realmente sufrieron cientos de miles de niños, hermano. La palabra registra que en muchas ocasiones Jesús afirmó directamente e indirectamente que su reino no era de este mundo.
Él estaba claro, él siempre lo dijo, directa e indirectamente. Aún sus discípulos insistieron en saber cuándo se restablecería el reino. Y aún hoy en día, hermano, muchos actúan haciendo tesoros en la tierra. Aún conociendo la palabra, muchas personas están haciendo tesoros en la tierra. Y mucha gente, pues como no comprende los términos, pues piensan que no hay que trabajar, hay que elaborar, hay que echar para adelante, hay que vivir, hay que hacer todas esas cosas. Pero están asentando su reino en esta tierra. Están creando un reino en esta tierra. Como si la iglesia, por ejemplo, fuera algo destinado para la tierra. Las están preparando para permanecer en la tierra. Y algunas veces parece que las ovejas fueran de su propiedad también. Actúan como si las ovejas, la iglesia, el templo y todo fuera de su propiedad y que pertenece a esta tierra. Y siguen estableciendo lugares, pero en realidad hay tanta necesidad que si se tomara todo ese dinero y se tratara de utilizar de mejor manera, yo le garantizo que hubiera menos dolor y sufrimiento. Y eso está sucediendo. O sea que lo mismo que pasaba en aquel tiempo, cuando se menciona el verdadero reino de Dios, el enemigo se molesta porque no se ha tomado el tiempo de explicar bien qué es lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios que anunciaba Jesucristo? Debemos de preguntarnos. ¿Qué es el evangelio del reino que anunciaba Jesús? Porque en Mateo 9:35, y escuche, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y mire qué hacía, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué maravilloso. ¿Qué implica esto? Una nueva forma de vida bajo el señorío de Dios. Eso era lo que él estaba tratando de enseñar al pueblo. Una manera, una forma nueva de vida bajo el señorío de Dios. ¿Por qué mucha gente hoy hay tanto problema en el mundo hoy? Porque no se están sometiendo a Dios. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué? ¿Por qué se está teniendo tanta dificultad? ¿Por qué el mundo cristiano está teniendo tanta dificultad en sus organizaciones? Porque no se están sometiendo a Dios. Al no someterse se le abre puerta al enemigo. Se resiste y el Señor decía, no tienen que hacer nada de eso. Solamente tienen que buscar el reino de Dios y su justicia. De eso se trata, del reino de Dios. El reino de Dios implica, en su definición más simple, hermano, el gobierno, mire, voy con calma para que lo registre, el gobierno, la soberanía y el reinado supremo de Dios sobre la creación y sobre la vida de los seres humanos. En otras palabras, uno quiere buscar el reino de Dios, lo que está buscando es someterse al gobierno de Dios. Es sometimiento, es obediencia a ese gobierno. Cuando ya no salimos de la obediencia a Dios, es que comienzan a haber tantas situaciones. Cuando el hombre comienza con sus pensamientos de cómo se va a hacer esto, cómo se va a hacer aquello, estoy hablando en referente a lo que es eclesiástico, a la iglesia en sí, se pierde el norte, porque ya el Señor estableció su reino. Ya el Señor estableció en su palabra lo que se necesitaba hacer, cómo se necesitaba hacer, los métodos y formas. Y usted dice, pero ¿por qué, pastor, usted trae esto? Porque cada día se escucha más cómo hay tanta distorsión en las organizaciones, tanta distorsión en el mundo, en las almas, en las vidas de los cristianos. ¿Por qué será que hay tanto problema en la vida de los cristianos? ¿No será que nos estamos sometiendo a la palabra? ¿Me comprende, amado? Amén. Y no quiero entrar en eso, es otro tema que quiero traer.
Porque el Señor nos lo dijo. El mundo cristiano necesita, y hermano, cuando se ven tantas distorsiones, hermano, personas gastando los recursos del Señor en cosas efímeras, con tanta necesidad que hay, yo no me atrevería, o sea, uno se da cuenta que hay una distorsión, como que se nos olvidó, como que el mundo cristiano se olvidó de lo que el Señor nos quiso decir y de su enseñanza. ¿Me comprende? Entonces, no se refiere a no trabajar, a tener las cositas que... no, eso es otro tema. Se refiere a estas distorsiones que alejan al hombre de Dios. A eso me refiero. No, el Señor se está refiriendo. Porque la misma Biblia dice que el que no trabaja y que no coma. No se refiere a eso, se refiere a esas distorsiones que el hombre tiene, que se va separando del Señor. Y distorsiones, y no tan solo en referente a lo que es económico, ¿no? La música va por ahí, las liturgias, lo que se practica dentro de las iglesias, todo se está distorsionando. Es como que ya no es el reino de Dios, donde no se necesita ya santidad ni separación para el Señor. Y entonces y uno dice, no, será una crisis. No, es que está afectando al hombre. Está afectando al hombre en su vida. Está afectando al hombre en la relación que tiene con Dios. Está afectando al hombre, a la familia, a la gente, al joven que entra a una iglesia, que ve que esas cosas pues se pueden. No hay diferencia prácticamente entre el mundo y la iglesia. O sea, ¿qué se le puede ofrecer a un joven para cambiar su vida completamente? A un matrimonio para cambiar su vida completamente. A un adicto. Ayer veía una noticia que hay sobre, ya se registran mucho más de 200 jóvenes sin casa en Puerto Rico, viviendo en las calles. Cosas que antes no se veían. Eso es lo que implica el reino de Dios, hermano. Es el dominio, la soberanía, el reinado de nuestro Dios. No se refiere a un espacio físico o político con fronteras geográficas terrestres, sino a la manifestación práctica de la voluntad divina en la tierra como se cumple en el cielo. Es lo que se hace en el cielo que se haga en la tierra, y desearlo también. La palabra dice que esto es algo que necesitamos desear y entender. Mateo 6:9, para que vea que esto es Biblia, palabra de Dios. Hay veces, hermano, que hay tantos conflictos que nos olvidamos de servirle a Dios. Las redes están llenas, pero increíble de conflicto, y a mí eso me está haciendo sentir un poquito ya incómodo. ¿Por qué? Porque el mundo que ve eso, ¿qué va a pensar? Dice la Biblia en Mateo 6:9, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire esto, voy con calmita. Santificado sea tu nombre. ¿Ve? Mire ahora, venga tu reino. Está pidiendo el reino, deseando el reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire cómo le enseñó a orar. Lo que le estaba diciendo es que nosotros se supone que entendamos y deseemos el reino de Dios en nuestra vida y en el mundo, que sea como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y eso, desear es buscar, es desearlo, es estudiarlo. Es decir, yo quiero vivir de esta manera aquí en la tierra. Entonces esto va para todo el mundo, por mí, por el mundo entero. Todo el mundo necesitamos, hermano, detenernos un momento y decir, necesitamos entender y desear que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, y nosotros desearlo. O sea, que lo que el Señor dice en su palabra, desear es hacer eso. No sea por obligación, no sea obligación, no sea, hermano, porque Él nos dice, si no hace eso, hay un castigo, ¿me entiende? No de esa manera, sino desearlo porque amamos a Dios y sabemos que todo lo que Él hace es bueno y desea lo mejor para nosotros. Pues, ya el hombre como que no está entendiendo, como que lo que Dios nos está pidiendo hacer ya no es suficiente.
Como que ya no es suficiente, ya la palabra no es suficiente, hay que añadirle cosas. Estas pantallas, hermanos, son buenísimas. Gracias a Dios que aquí se utilizan de una manera santa. Pero hay lugares donde las pantallas, hermanos, se están utilizando para traer iluminaciones como teátricas, como de teatro, como de obras, de brillos y cosas, hermano. Cuando venimos a ver, ya no estamos yendo a la iglesia, estamos yendo a un espectáculo. Pues no es de este tamaño, son cosas que miden una cosa inmensa. Todo para atraer a las personas, porque las personas hay que atraerlas con el mundo hoy día. Eso es lo que aparentemente, con esos brillos del mundo, hay que atraerlos a la iglesia. Pero si en la iglesia se está trayendo eso, pues que en la iglesia está el problema. La iglesia tiene que mantenerse santa para que pueda mostrar al mundo algo diferente, una diferencia. Yo puedo decir que en la humanidad hay necesidad, pero si compro una cartera de $15,000 y un reloj de 5,000, hermano, para mostrárselo a un grupo de ovejas. Las ovejas no necesitan ver una cosa como esa. Las ovejas necesitan ver amor, ver a alguien que se preocupa por ellas. Si tienen, es mejor que hagan el bien con eso, porque Dios le va a llamar a cuenta. Es mejor que una persona que justificadamente esté pasando necesidad, no esté pasando entonces necesidad. A lo menos debe de comer en esos lugares. Por eso no está bien. No está bien el necesitar aparentar o imitar al mundo para poder saciar la necesidad de personas que lo que necesitan es el Espíritu Santo, a Cristo, la palabra de Dios. Pero atraerlo, ¿por qué? Porque con la palabra de Dios aparentemente no es suficiente atraerle. Entonces, ¿qué reinado de Dios? ¿Qué es el reino que le estamos mostrando? Es un reino terrenal. Si sabemos que esto no es para todo el mundo, no de todos es la fe. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El mismo Jesucristo lo dijo. El mismo Jesucristo se encontró solo en aquella cruz. Y le dijo a aquellos discípulos y se encargó de decirles que en este mundo iban a tener muchas aflicciones. Ellos iban a atravesar por muchas aflicciones. Se encargó de decirle eso. No se encargó de decirle que se iban a ser ricos y que van a dormir en una almohada de foma ahora y matres caros y vestir con ropa de seda. Él nunca dijo eso. ¿Qué evangelio se estará predicando hoy día que no es semejante a lo que está escrito? Uno se vuelve como, wow. Y si uno no presta atención, el enemigo poquito a poco va como, ¿verdad?, zarandeando por ahí, endulzando el oído. Y cuando uno viene a ver, uno está haciendo lo mismo. Pero el Señor lo dijo claramente. Hágase tu voluntad. Oren de esta manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oren de esta manera. ¿Querían saber cómo orar? Enséñanos a orar. Te voy a enseñar a orar. Se supone que desees el reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu vida, en todas las cosas necesitamos el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? De la manera que se hace en el cielo, aquí en la tierra. Cuando el Señor entonces empieza a presionar un poquito, pues el mundo cristiano como que no le gusta. ¿No se ha dado cuenta, hermano? El mundo cristiano dice, no, eso como que están aburridos los jóvenes, están aburridos los niños, todo el mundo está aburrido hoy día en la iglesia. Pero ¿qué es lo que se viene a buscar a la iglesia? Y yo lo he escuchado a través de hermanos desde 1990 que nos convertimos. ¿Qué es lo que se viene a buscar a la iglesia hoy día? Entretenimiento, por eso la gente no encuentra el reino de Dios. El entretenimiento está en la casa de uno cuando uno llega, pues se pone un jueguito de fútbol, se pone un grill, se pone la música del Señor y los niños juegan con la pelota y se entretienen, pero aquí se viene a alimentarse de la palabra de Dios. ¿A qué se va al hospital? Una persona está enfermita, pues viene y yo me hice unos examencitos esta semana, gloria a Dios que salí de esas cosas, ¿verdad? Y nuestra hija y Celia también, todo el mundo se ha hecho examen. Pues se va uno a buscar ayuda médica. Ese es el momento de la ayuda médica.
Cuando termina eso, nos vamos para nuestro hogar y nos espera pues un almuercito y comemos algo. ¿Verdad? Eso es otro. Y al trabajo, ¿a qué se va? ¿A qué se va al trabajo? Al trabajo se va a trabajar, a laborar, porque ese jefe quiere vernos trabajando. Él está pagando por algo. Porque así es el mundo. Y a la iglesia se viene a alimentarse espiritualmente. De que haya tiempo, se añaden otras actividades para pues, hacer convivio y estar entre nosotros. Y que los niños, obviamente, ¿verdad? Hay que cantar, hay que gozarnos. Y nosotros, usted sabe que hacemos nuestras actividades y todo. No, esto no es una iglesia que se haga, que no se practique nada de eso. O sea, se hacen actividades, hasta cumpleaños hacemos y comemos y nos gozamos. Pero primordialmente nos alimentamos primero ¿de qué? De la palabra. El que viene aquí viene diciendo, ven acá, ¿qué qué entretenimiento tú tienes para la juventud? ¿Qué entretenimiento tienes para los adultos? Eso es un pastor de España. Le preguntaron así, ven acá, ¿qué tú tienes para ahí? Y él le dijo, bueno, lo primero que tengo es la palabra. La palabra de desayuno, la palabra de almuerzo y la palabra de cena por la tarde. Eso es lo primordial aquí. Así le dijo. Y no se molestó y no se sintió el hombre. El hombre dijo, bueno, si se van, que se vayan. Si no lo sé, porque aquí, imagínense, el día que que esa no sea la prioridad, ¿qué va a pasar con el mundo cristiano? Aleluya. Nos gozamos, amados. Si no lo entendemos, hermano, que el reino de Dios, y no entendemos qué es el reino de Dios, terminaremos deseando un reino terrenal. El que no entiende, por eso es que está importante enseñar esto, porque el que no entiende esto, hermano, va a terminar deseando un mundo terrenal. Y por eso usted ve las cosas que se ven. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17, eso está ahí al ladito. Puede escribir para que lo mantenga repasándolo en la casa. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya, ¿nos gozamos ahí? La Biblia, esto es Biblia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, todas esas cosas, hermano, esas son las añadiduras de tener un ambiente bonito, sano y de paz. Como nos gozamos nosotros cuando nos sentamos a comer un alimento aquí en la iglesia. Y la verdad que no es hipocresía, nos gozamos de verdad. Terrible. Paz, tremenda paz. Me voy para mi casa tranquilo, gozoso. Primero la palabra, después el alimento. Y nos gozamos y celebramos en paz. Y Pablo dice, mira, eso no es, sino justicia. Porque el Señor es un Dios justo. Y la justicia de Dios que trae paz. Porque cuando hay justicia, donde hay justicia, hay paz. Usted va a notar lugares que no hay paz, lugares como esos que se están expresando ahora mismo. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay justicia. Pero dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el reino de Dios. ¿Entendiendo? Cuando usted busque siempre justicia, busque la paz. Y usted va a ver que donde las cosas se hacen justamente, no hay reclamo. Donde se trata a la gente igual, no hay reclamo, hay paz. Todo ese tipo de cosas se busca. Como seres humanos tenemos que luchar por esas cosas por nuestra imperfección. Nos corresponde luchar por buscar la justicia y buscar la paz. Porque por nuestra imperfección. Porque aunque algunas veces queremos hacer lo bueno, como decía Pablo, hacemos lo malo. Pero por eso es que tenemos que buscar siempre la justicia y la paz. Y después seguirla, siempre hacerlo. Porque nos corresponde. Gloria a Dios. El reino de Dios, hermano, es una realidad interna y espiritual. Interna y espiritual. Es transformación interior. Cuando aceptamos el reino de Dios en nuestra vida, lo deseamos como en el cielo se haga en esta tierra. Jesús enseñó que el reino de Dios opera inicialmente en el corazón de las personas. En el corazón, transforma el corazón. Porque empezamos a desear las cosas del Señor
Y para que el Señor nos pueda transformar, hermano, el Espíritu tiene que hacer, es a través del Espíritu Santo. Y es sumisión voluntaria. Tiene que ser una sumisión voluntaria. Hoy día se está hablando mucho como que el Señor está obligando a la gente a hacer o aceptarle, o como que el hombre no tiene responsabilidad alguna. Yo no quiero ser grosero, ¿verdad? Pero hermano, eso es un disparate. Nosotros nos corresponde, tenemos una responsabilidad. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Esto implica que el individuo decide libre y conscientemente someter sus pensamientos, acciones y decisiones a la autoridad de Cristo. Es cuando estamos buscando el reino de Dios y su justicia, dice así mismo: buscad el reino de Dios y su justicia. Ya hemos explicado lo que es el reino. Entonces, ¿a quién le corresponde? Esto lo dijo Jesucristo: buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo dijo el Señor. Quiere decir que implica que el individuo decide libre y conscientemente someter sus pensamientos. Hay que dejar de estar responsabilizando a Dios hasta de nuestras... Alguna vez esa manera esa doctrina que está saliendo por ahí ahora es como que está responsabilizando al Señor hasta de nuestra falta. Como que indirectamente responsabiliza a Dios de absolutamente todo. No, a nosotros nos corresponde decidir libremente, conscientemente, someter nuestros pensamientos, acciones y decisiones a la autoridad de Cristo. Por eso es que hay que desearlo, orar para que el reino de Dios sea aquí en la tierra. ¿Ve? Al momento que se comienza a orar, es porque estamos decidiendo un cambio. Estamos decidiendo, deseando una acción que ocurre, algo que ocurre en nuestra vida. ¿Ve? Aleluya, yo me estoy gozando, hermano. El apóstol Pablo definió que este reino se demuestra mediante la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Lo acabamos de explicar bien chévere. Nos hemos gozado con esa parte. Mire, hermano, el evangelio significa buena noticia y lo sabemos. Mensaje alegre. Y el reino, ¿sabe lo que significa? El reino, el dominio y el gobierno soberano de Dios. Reino, el dominio y el gobierno soberano de Dios. Soberano es que Él es el dueño. Soberano es el que decide. Desear completamente que Dios tome entero 100%, total control de nuestra vida, es una decisión bien fuerte. Es una decisión difícil, pero es la mejor decisión que podamos tener o tomar. El reino de Dios es el reinado activo de Dios sobre su pueblo. Activo sobre su pueblo. Trayendo restauración, justicia y vida eterna. El reino de Dios es el reinado activo de Dios sobre su pueblo, trayendo restauración, justicia y vida eterna. ¿Quién cree que este mundo necesita justicia? Hermano, este mundo está bien injusto. Imagínense lo que es la justicia de Dios. Y la justicia que se está practicando ya está dejando de ser hasta humana. La manera que las personas practican justicia hoy día aquí en esta tierra, hermano. Es completamente imperfecta, claramente nos habló el Señor de esto. Una justicia completamente imperfecta. Lo mejor de justicia que podemos practicar en esta tierra, hermano, es un desastre. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Él es el que nos provee la vida eterna. Aleluya. Estas predicaciones que Jesucristo estaba haciendo, era con un cumplimiento profético. La palabra dice en Mateo 4:17. Vamos a estar ahí en los evangelios. Mateo 4:17. Puede apuntar ahí. Que desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
sea, hace falta arrepentimiento. Cuando una persona no se arrepiente, ¿cómo va a caminar en el reino de Dios si no está arrepentido? Cuando no hay arrepentimiento es porque no se desea el gobierno de Dios en nuestra vida. Porque es como hace poco le estaba hablando del matrimonio. Una persona se casa y desea estar con su esposa, desea estar en su casa, desea ser parte de esa institución sin obligación. Va a estar en ese lugar, ¿cierto o no? Pues así mismo son las cosas del Señor. Cuando uno desea el reino de Dios en nuestra vida, hermano, se necesita un arrepentimiento, porque no se puede seguir teniendo una vida de soltero estando casado. No se puede seguir practicando el pecado, tratando de buscar el reino de Dios. ¿Me comprendió? Qué bueno está esto. La buena noticia, hermano, de que Dios ha comenzado a reinar por medio de Jesucristo, trayendo esa salvación, justificación y restauración, y que todos están llamados a someterse a su gobierno por medio del arrepentimiento y la fe. No hay que arrepentirse. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos hacer oración de arrepentimiento, aún por respirar, hermano. ¿Cuántas veces el Señor trata de hacer cosas y no le hacemos caso, hermano? La verdad que yo siempre le digo al Señor, perdóname. Y hacer una lista sería difícil. Perdóname de todo. El Evangelio del Reino trae liberación, sanidad y restauración. Vaya conmigo a Lucas 4:18, hermano. Apúntelo ahí. Trae liberación, sanidad y restauración. ¿Te acuerdas que ahorita hace un ratito le estaba diciendo que algunas veces no es que las personas no hay un cambio? O sea, están pasando tantas cosas en el mundo, el eclesiástico, ¿y por qué será eso? ¿Por qué no hay liberación, sanidad y restauración? Porque en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es sobre Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él vino a traer? ¿Qué la Biblia dice que Él vino a traer? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio del Reino. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente que, hermano, su corazón lo han destruido. A pregonar libertad a los cautivos, cautivos del pecado, hermano. Cautivos de falsas doctrinas. En aquel tiempo, cautivos de la doctrina y la enseñanza de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de todos aquellos religiosos. Tenían ese mundo, a ese pueblo cautivo, hermano. Los tenían haciendo cosas que ni salvaban ni condenaban. Y le predicaban de esa manera, hermano. Y ellos se sentían esclavos. Si no hacían eso, no se sentían salvos. Es como una iglesia por ahí que antes se tenía que comprar la salvación, hermano. Hay una iglesia que en su historia está, para no mencionar la verdad, que se compraba la salvación. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, especialmente a los ciegos espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús predicó este evangelio en todo lugar. Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino. Él vino a predicar el evangelio del reino. Y nosotros se supone que seamos, ¿qué? Ejemplos, que le sigamos los pasos. Por eso es que ahorita hace un rato le decía que cómo es que el Señor está llamando mucho la atención a las iglesias, porque necesitan regresar al evangelio del reino. ¿Qué fue lo que el Señor vino a hacer? ¿Por qué Él murió? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué fue lo que Él dejó dicho que se hiciera? ¿Cuáles fueron los métodos? No alejarnos tanto y tanto, hermano, con un mundo que es insaciable. Hoy día va a ser esto, otro en 10 años va a ser otra cosa, y cuando venimos a ver, el hombre va a estar tan y tan separado de la manera y forma que el Señor dejó prescripta que se hicieran las cosas, que ya no se va a parecer el evangelio, hermano. Ya no se va a parecer el evangelio. El Señor tuvo que decirle en una ocasión, hermano, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El Señor lo dijo. Él no vino a establecer reino aquí
¿Por qué habían tanta ¿cómo es? Estaban tan desilusionados cuando lo arrestan a él? ¿Por qué tanta desilusión, hermano? Porque esperaban a un rey que conquistara, que sacara, que eliminara a los romanos, hermano. Y no lo encontraron en él, porque él trataba de decirle: yo estoy tratando de establecer el reino de mi padre, el reino de Dios. ¿Cómo se hacen las cosas allá, aquí? Y eso es para el que lo desee, no para todo el mundo. Aleluya. Les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Quiere decir que, hermano, que no todo el mundo va a escuchar la verdad. No todo el mundo va a escuchar la voz de Dios. Hay que entender eso muchas veces para que no nos abrace la frustración. Y eso se encuentra, hermano, que acabo de leer en Juan 18:36. Ahorita hablamos que es transformador y ahora es exclusivo. Muchas veces el Señor, muchas personas no entienden que el Dios es exclusivo. No inclusivo como ahora aparecen en todo es inclusivo. Baño inclusivo, enseñanza inclusiva. Mateo 7:21. Es exclusivo, no todos entran al reino, hermano. Hay que entender ese detalle. No todos van a entrar al reino, hermano. Porque el reino dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire eso. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, esto se trata de hacer la voluntad del Padre. Quiere decir, hermano, que todas estas ideas que puedan venir al mundo, de cómo buscar a Dios, que Dios se encuentra de toda manera, todo ese tipo de cosas, hermano, yo es mi recomendación que se busque a través de la Escritura si eso está bajo la voluntad de Dios, bajo los criterios de Dios, las normas de Dios y la disciplina de Dios. Porque si no es así, dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el Señor es enfático y claro en decir, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que cada cristiano debe de desear el reino de Dios en su vida. Tiene que nacer de él, no puede ser impuesto. Como yo le decía los otros días, uno le dice a un niño o alguien nos dice a nosotros, siéntanos, pero nuestro corazón está ¿qué? De pie. Pues entonces no es hermano, no es en obediencia, es en obligación, es en temor, es en miedo. Hay gente que le sirve a Dios porque le tiene miedo. Pero el Señor hay que servirle porque uno entiende que su reino Él es el que nos conviene. Su reino es el perfecto, es el que deseamos, es donde deseamos vivir nuestra eternidad. Estar con Él, ese deseo tiene que nacer de nosotros. Y esto abarca cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser necesita ser entregado a ese reino, hermano. Desear ese reino. Hay gente que puede ser en el espíritu que desea algo, pero en su cuerpo no lo desean. En su cuerpo anda por ahí al garete, haciendo y deshaciendo. El cuerpo algunas veces dice, no me traigas el espíritu, tráeme el cuerpo también. ¿Me comprende? Bueno, quiero ahora pues hacer una diferencia aquí para entender. Hay una diferencia entre el evangelio del reino y otros evangelios que Pablo describía en Gálatas 1, 6 al 9. ¿Por qué? Porque hay evangelios del éxito. El evangelio del éxito son evangelios terrenales. Según la gente tiene éxito, pues piensa que el Señor está con ellos. Y el que no tiene éxito, el Señor no estará con él. Y el que no le va un día bien, un día mal. Hermano, yo me he dado cuenta que la vida
es un círculo. Un día uno puede estar abajo, después el año que viene pues se puede estar arriba y alguna vez a los lados, pero no siempre van a salir las cosas en éxito. Ahí está hoy día el evangelio del éxito. Mientras más éxito se tenga, más quiere decir que el Señor está con ese ser humano. Eso es mentira. El evangelio del humanismo. El humanismo es aquel que piensa que él tiene la capacidad de resolver todas sus cosas y no necesita de Dios. El evangelio del emocionalista, el que siempre está emoción en emoción, ¿me entiende? Y brinco, salto, pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Se caen, se deshacen. Algunas veces ese evangelio de emocional es muy, quiero decir, muy, es un evangelio que se puede ser como un actor, se puede, ¿verdad? Es un evangelio que se puede, ¿cómo yo puedo decir? Actuar. Pero en la privacidad no necesariamente las cosas están bien. Recuerde que en la iglesia todo el mundo está bien cuando llegamos a la iglesia, pero después, hermano, en el mundo, en el trabajo, en la tienda, en la vida. Hay veces que hay personas orando por otro, pero su vida necesita mucho de Dios. Pues hay muchas emociones. Hoy día se reúnen cientos y miles de personas a cantar, pero cuando se salga de ese lugar, hermano, se supone que se cante también, que se viva en gozo, que se viva en amor. Me comprende, amado. Es un evangelio de emociones. Está también el evangelio de la tolerancia, donde todo es permitido. Es el evangelio de la tolerancia. Todo es permitido y nada se corrige. El evangelio de la tolerancia. Hermano, eso es un problema hoy. Estos no son evangelios del reino. El evangelio verdadero confronta el pecado, llama al arrepentimiento y somete al hombre al Rey Jesucristo. Ese es el evangelio verdadero. Sin el evangelio no se está predicando, hermano, donde se confronta el pecado. O sea, eso no es nada. Cualquier cosa, eso no es nada, hermano, no. Más o menos una consejería o algo así, ya se llama el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Hoy las personas no se arrepienten y somete al hombre, al Rey Jesucristo. Eso es, hermano. Hay unos versículos que quiero terminar con estos. Se encuentra en Hechos 2:38. Y la pregunta es, ¿cómo responder al evangelio del reino? ¿Cómo yo respondo a ese evangelio? ¿Cómo yo respondo, hermano? Pues en Hechos 2:38 nos dice que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Dice, pues les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No puede ser emocional. No puede ser emocional. Tiene que ser genuino. También tiene que haber fe en Cristo como Rey Salvador. Habrá personas en las iglesias hoy día que no creen que Jesucristo les salvó. Pues en Romanos 10:9, hermano. Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tienes que creerlo, hermano, confesarlo y creerlo. Todo el mundo cristiano, hermano, tiene que confesarlo y creerlo. Dice que entonces seremos salvos. Pues quiere decir que yo no puedo entrar en emoción en un lugar sin creer que Jesucristo fue el que murió y resucitó por mí y que se entregó libremente completamente libre en obediencia al Padre, y lo hizo por amor, y que ese sacrificio es el que provoca y hace que nosotros seamos salvos ahora. Pues hermano amado,
tiene que haber una confesión y tiene que creer completamente la persona en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. En Mateo 28:20, el Señor fue enfático que tiene que haber una obediencia continua al Rey. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Le enseñaba, enséñenle que guarden todas las cosas, diciéndole a los apóstoles, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, tiene que haber una obediencia continua al Rey. Enséñenle a ellos que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice mandado, es un mandamiento, no es una opción. Cuando se desea verdaderamente el reino de Dios, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. No se puede desear algo si después uno no puede ser responsable por ello. Y terminamos con ese que ya leímos, Romanos 14:17. Ya lo hemos leído, manifestar el reino en nuestra vida diaria. Y es verdad, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero dejarles con un pensamiento, hermano, en estos tiempos, usted está notando alrededor de las redes, cómo las redes están sacando todo a la luz, tanto el mundo cristiano, el mundo secular. Y tenemos que preguntarnos, amado, ¿qué hombre está buscando? Cuando muchas personas buscan paz, buscan a Dios, necesito de Dios, necesito más de Dios. ¿Cuántas veces no se le ha acercado a alguien diciendo, yo necesito ir a la iglesia, necesito? Las personas deben de preguntarse y enseñarle, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué en sí tú quieres encontrar? Te pregunto. Una pregunta acá hablando, uno tiene una conversación con la persona, creando conversación. Y uno le pregunta a la persona, ¿qué estás buscando? ¿Qué tú quisieras encontrar? ¿O qué esperas encontrar en la iglesia? Y uno permite que la persona hable. O si la persona uno la cita a la oficina y tiene una conversación, como quiera una conversación, uno le tiene que decir, le debe de decir. Porque a la iglesia se va a buscar obedecer a Dios. Porque nos hemos dado cuenta que a nuestra manera no nos ha resultado las cosas bien. ¿Verdad que a tu manera no te ha resultado las cosas bien? No, no me han resultado bien. Pues quiere decir que necesitas buscar el reino de Dios y su justicia. Tienes que buscar el reino de Dios, su voluntad que se haga en tu vida. La dirección del Espíritu en tu vida. La palabra, léela, búscala. ¿Qué dice la Biblia que hagas? ¿Cómo dice la Biblia que hagas? ¿Cuándo dice la Biblia? No ver la palabra de Dios como algo que puede resolver, no. Resuelve todas las cosas y toca todos los temas. Si vienen buscando, ¿verdad? Las personas hoy día hay que ver si vienen buscando, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso completo, suficiente, a la palabra de Dios suficiente. O vienen buscando resolver un problema. Porque si vienen resolviendo un problema, pues resolvieron el problema, pero no desean al que resuelve los problemas. Y cuando no desean al que resuelve los problemas, van a continuar teniendo problemas. Repitiendo situaciones, repitiendo faltas, porque no están buscando al que puede resolver el problema, sino que le resuelvan el problema. Hay veces que me preguntan cosas a través de los años y yo siempre digo, wow, ¿qué contestación estará buscando la persona? ¿La contestación personal o lo que dice la Biblia? Porque lo que debemos de dar contestación es, la Biblia dice esto. ¿Qué usted cree, pastor? ¿Qué la Biblia dice en referente a eso?
Sigamos buscando, hermano, el reino de Dios. Sigamos inclinando a que sea el Señor el que tenga dominio completo, soberano en nuestra vida, en nuestro hogar, en todas nuestras acciones. Y ya usted va a ver que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Buscamos el reino de Dios primero y su justicia. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por esta palabra. Nos hemos gozado, le espero aquí el jueves a continuar estudiando la palabra. Nos estamos gozando de gran manera, hermano. Realmente. La palabra está llenando nuestros corazones y estamos teniendo herramientas para batallar en contra de cualquier cosa que el enemigo nos ponga de frente. Los tiempos no van a ponerse más fáciles, pero sabe que la palabra está siendo más efectiva en todo aquel que está deseando obedecerle. Y yo lo estoy notando, hermano. El que está buscando de Dios, hermano, Dios lo está bendiciendo de gran manera. Amén. Señor Todopoderoso Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es toda verdad. Nos gozamos, Padre, porque tú nos das la capacidad de entender. Y todo por protegernos, por cuidarnos, por guardarnos. Tú estás haciendo todo el trabajo para que nosotros podamos ir a morar contigo, Señor. Estas cosas del mundo son efímeras, son pasajeras, Señor. Y tú nos estás ayudando a pasar este corto tiempo aquí. Pero que nuestros ojos nunca nos olvidemos, Padre, que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y que todo lo demás vendrá por añadidura. Que nunca se nos olvide que tenemos que someternos a ti, resistir al enemigo. Y él va a huir. Pero todo comienza con el sometimiento. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Gracias por tu protección, por tu cuidado, Señor. Gracias porque nos fortalece. Gracias porque nos mantiene, Señor. Y gracias te doy, Padre, por todos estos hermanos que nos reunimos aquí a adorarte, a bendecirte, Señor. Y que podamos ser portavoces de esta palabra a otros, porque hay mucha confusión allá afuera. Hay mucha mezcla de evangelios, de pensamientos, Señor, de filosofías, que podamos aportar esta palabra, llevarla y poderla explicar, y que tu Espíritu Santo sea impactando los corazones. Te estamos pidiendo esto en el nombre de Jesús. Llévanos en paz a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos, Santo Dios. En el nombre de Jesús. Amén.